¿por qué obedeces a una persona que no conoces? No hablo de un jefe, no hablo de tus padres, no hablo de alguien que tenga poder real sobre ti. Hablo de un extraño con voz segura, una bata blanca, un uniforme, una mirada seria, o simplemente alguien que parece saber qué está haciendo. Lo inquietante es esto, tu cerebro puede obedecer antes de pensar, y lo más perturbador es que casi nadie cree que eso le pasaría. Tú probablemente tampoco. Pero la historia, la psicología y los experimentos más incómodos del siglo XX dicen otra cosa. Dicen que una persona común puede hacer cosas terribles, no porque sea mala, sino porque alguien le dijo que debía hacerlo y parecía tener autoridad. Esta pregunta importa más de lo que parece. ¿Por qué obedecer a extraños no ocurre solo en laboratorios? Ocurre, todos la aceptan. Cuando una voz en el teléfono te habla con seguridad, cuando alguien con uniforme te dice que avances, esperes o te calles, cuando una aplicación te indica qué hacer, cuando una pantalla te dice que confirmes algo, cuando un desconocido te habla como si tuviera permiso sobre ti y tú sin darte cuenta bajas la guardia, no porque seas débil, sino porque tu cerebro fue construido para sobrevivir en grupo. Durante miles de años, obedecer podía salvarte. Si la tribu corría, tú corrías. Si el líder señalaba peligro, tú reaccionabas. Así el anciano decía que no cruzaras el río, obedecer podía significar vivir. El problema es que ese cerebro antiguo sigue dentro de ti, aunque ahora vivas rodeado de contratos, edificios, pantallas y contraseñas. Tu mente todavía busca señales de autoridad, y cuando las encuentra, algo cambia, piensas menos, dudas menos y obedeces más rápido. Pero lo más extraño es que muchas veces no obedecemos a la autoridad real, obedecemos al teatro de la autoridad. En los años 60, un psicólogo llamado Stanley Milgram quiso entender algo incómodo: cómo era posible que personas normales obedecieran órdenes crueles. No quería estudiar monstruos, quería estudiar gente común, personas como tú, como yo, como cualquiera esperando el autobús. Ya Milgram reunió voluntarios para un supuesto experimento sobre memoria y aprendizaje. A una persona se le decía que sería el maestro, a otra que sería el alumno. El maestro debía leer palabras. Si el alumno fallaba, debía aplicarle una descarga eléctrica. Cada error aumentaba el voltaje. Primero poco, después más, luego muchísimo más. El alumno gritaba, pedía detenerse, decía que tenía problemas del corazón. Luego dejaba de responder. El maestro se inquietaba, sudaba, preguntaba si debía continuar, y ahí aparecía la voz del experimentador, una voz tranquila, fría. Segura, por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. Es absolutamente esencial que continúe, y muchos continuaban, no porque disfrutaran hacerlo, no porque fueran sádicos, sino porque una persona con bata blanca se los ordenaba. Antes del experimento, Milgram preguntó a expertos qué porcentaje llegaría al voltaje máximo. La mayoría pensó que sería casi nadie, tal vez una persona entre 100, pero el resultado fue brutal. Alrededor de 2 de cada 3 participantes llegaron hasta el final, hasta el nivel máximo marcado como peligroso. Y aquí viene lo más inquietante. En realidad, las descargas eran falsas. El alumno era un actor, los gritos estaban preparados, pero el maestro no lo sabía. Para él, el dolor era real, y aún así obedecía. Ese experimento reveló algo que todavía incomoda. Muchas personas no necesitan estar de acuerdo con una orden, solo necesitan sentir que la responsabilidad ya no es suya. Pero lo que nadie esperaba es que la obediencia aumentara cuando la autoridad parecía tranquila. Esa es una de las claves más peligrosas. La calma puede parecer verdad. Cuando alguien da una orden con seguridad, tu cerebro la procesa diferente. Una instrucción dicha con duda parece negociable. Una instrucción dicha con firmeza parece una regla. Por eso los estafadores no siempre suenan agresivos. A veces suenan organizados, a veces suenan profesionales, a veces suenan como alguien que ya sabe lo que sigue, y eso desactiva parte de tu resistencia. No porque seas ingenuo, sino porque el cerebro odia la incertidumbre. Si no sabes qué hacer, buscas a alguien que parezca saberlo. Y cuando alguien toma el control de la situación, sientes alivio. Ese alivio puede convertirse en obediencia. Imagina que entras a un edificio desconocido. No sabes a qué piso ir. Ves a alguien con gafete. Camina rápido. Habla por radio. Señala una puerta. Probablemente lo sigues. No revisas si trabaja ahí. No le preguntas quién lo autorizó. Tu cerebro solo ve señales.
Gafete, confianza, movimiento, dirección y arma una conclusión rápida. Esta persona sabe. El problema es que esas señales se pueden fingir. Un uniforme puede ser falso. Un tono de voz puede ensayarse. Una bata puede comprarse. Una placa puede imitarse. Y una pantalla puede diseñarse para parecer oficial. Tu mente no verifica todo. Sería demasiado lento. Así que usa atajos nos han mantenido vivos, pero también nos vuelven manipulables, porque el cerebro no pregunta primero si alguien tiene autoridad, pregunta si parece tenerla, pero lo que nadie esperaba es que a veces obedecemos incluso sin una persona presente. Hoy no hace falta una bata blanca, puede bastar una interfaz, un botón rojo, un aviso urgente, una cuenta regresiva, una frase como última oportunidad, o acción requerida, o tu cuenta será suspendida. El lenguaje de autoridad ya no necesita rostro, puede vivir en una pantalla, y eso cambia todo porque ahora obedeces instrucciones de sistemas que no conoces, aceptas términos que no lees, das clic porque el diseño te empuja, sigues rutas porque el mapa lo indica, compras porque el anuncio parece personalizado, respondes porque el mensaje parece urgente. Y muchas veces no decides con calma, reaccionas, la autoridad moderna se volvió invisible. Antes llevaba corona, espada o uniforme. Ahora puede ser una notificación, una métrica, una calificación, un algoritmo o una voz automatizada que dice tu nombre. Y mientras más rápido ocurre todo, menos espacio tienes para pensar. Por eso la obediencia no siempre se siente como obediencia. A veces se siente como eficiencia, como hacer lo correcto, como evitar un problema, como seguir el procedimiento. De ahí aparece otra palabra peligrosa: procedimiento. Cuando algo se convierte en procedimiento, deja de sentirse moral. Ya no preguntas si está bien, preguntas si se hace así. Esto ocurrió muchas veces en la historia, no solo en guerras, también en oficinas, hospitales, escuelas, empresas, gobiernos, bancos, fábricas, lugares donde nadie se siente villano, solo alguien cumpliendo una parte del sistema. Una persona firma, otra aprueba, otra ejecuta, otra entrega, otra archiva. Cada una hace algo pequeño, pero juntas pueden crear algo enorme, y nadie siente que lo hizo completo. Ese es uno de los secretos más oscuros de la obediencia. Divide una acción en pasos pequeños, y la culpa se vuelve más difícil de ver, pero lo que nadie esperaba es que la gente pueda obedecer más cuando la responsabilidad está fragmentada. Piénsalo así: si alguien te dice, hazle daño a esta persona, probablemente te resistes. Pero si te dice, solo presiona este botón, solo llena este formato, solo sigue el protocolo, ya solo mueve a esta persona a otra sala, solo reporta el dato, la acción parece pequeña, casi técnica, casi neutral, pero el resultado puede ser enorme. La historia humana está llena de actos terribles hechos por personas que decían la misma frase. Solo seguía órdenes. Y esa frase asusta porque revela una defensa psicológica. Cuando obedeces, puedes sentir que tu voluntad se apaga un poco, como si fueras una extensión de otra persona. Milgram llamó a esto un estado agente, una forma de sentir que tú ya no eres el autor, solo el instrumento, y si eres instrumento, la culpa parece pertenecer a quien dio la orden. Pero tu cuerpo sí sabe que algo anda mal. Por eso muchos participantes temblaban, se reían nerviosamente, sudaban, se tocaban la cara, preguntaban si el alumno estaba bien. Su conciencia gritaba, pero la autoridad seguía empujando, y ellos seguían. Aquí aparece una contradicción brutal. Puedes sentir que algo está mal y hacerlo de todos modos, no por maldad, sino porque desobedecer también duele. Desobedecer puede dar miedo, te hace sentir expuesto, problemático, irresponsable, raro, desordenado, el que rompe la dinámica, el que hace preguntas incómodas. Y el ser humano teme mucho a eso, teme ser expulsado del grupo, porque durante la mayor parte de nuestra historia, ser expulsado podía equivaler a morir. Pero lo que nadie esperaba es que la obediencia no solo nace del miedo, también nace del deseo de pertenecer. A veces obedeces para no quedar fuera, para no parecer difícil, para no ser el único que se detiene, para no sentir que todos avanzan y tú dudas. Esto se conecta con otro fenómeno psicológico: la conformidad. En experimentos clásicos se mostró que muchas personas pueden negar lo evidente si el grupo lo niega primero. Por ejemplo, ver una línea claramente más larga.
pero decir otra cosa porque todos los demás lo dicen. Y tú podrías pensar, yo no haría eso. Pero esa frase es precisamente la trampa. Casi todos creemos que resistiríamos, casi todos creemos que pensaríamos diferente, casi todos creemos que seríamos la excepción, pero el poder del grupo no se siente como presión, se siente como realidad. Si todos actúan como si algo fuera normal, tu cerebro empieza a preguntarse si el equivocado eres tú. Ese momento es decisivo, porque ahí no solo obedeces a una persona, obedeces a lo que parece normal, y lo normal tiene una fuerza inmensa. Una fila silenciosa puede ordenarte sin hablar. Una sala donde todos callan puede obligarte a callar. Una empresa donde nadie pregunta puede enseñarte a no preguntar. Una familia donde todo se evita puede convertir el silencio en ley. Y lo más fuerte es que nadie necesita darte una orden directa. Basta con que todos actúen como si ya existiera. Pero lo que nadie esperaba es que muchas órdenes no se dicen, se absorben. Ahora imagina a los primeros humanos, pequeños grupos caminando por paisajes peligrosos, animales salvajes, hambre, enfermedad, tormentas, otros grupos rivales. En ese mundo discutir cada decisión podía ser mortal. Así todos debatían mientras un depredador se acercaba. El grupo moría. La obediencia rápida tenía valor. Alguien gritaba, todos corrían, alguien señalaba, todos se escondían, alguien conocía una planta venenosa, los demás escuchaban. La autoridad nació ligada a la supervivencia. El problema llegó cuando esa misma estructura empezó a usarse para dominar, porque quien controla las señales de autoridad controla la reacción del grupo. Por eso los imperios cuidaban tanto los símbolos, coronas, tronos, estandartes, templos, rituales, títulos, arquitectura enorme, todo decía lo mismo. Este poder está por encima de ti, no era solo decoración, era psicología aplicada antes de que existiera la palabra psicología. Un palacio no solo protege a un rey, también le enseña al visitante a sentirse pequeño. Una estatua gigante no solo representa autoridad, también entrena obediencia. Un ritual no solo honra una regla, la vuelve sagrada, y cuando una orden parece sagrada, discutirla se vuelve peligroso, pero lo que nadie esperaba es que los humanos obedecen mejor cuando la autoridad parece inevitable. Por eso los sistemas de poder intentan parecer naturales, como si siempre hubieran existido, como si nadie los hubiera inventado, como si las reglas vinieran del cielo, de la sangre, de la tradición o del destino. Pero muchas reglas fueron creadas por personas, personas que entendieron algo profundo. Si logras que una norma parezca eterna, la gente deja de verla como una decisión y empieza a verla como realidad. A esto sigue pasando, no con templos antiguos necesariamente, sino con frases. Así son las cosas. Siempre se ha hecho así. No preguntes tanto, es el proceso. Son políticas de la empresa. Cada frase puede funcionar como una mini autoridad. No explica, cierra la conversación. Y cuando una conversación se cierra, la obediencia gana terreno. Pero hay algo importante, obedecer no siempre es malo. De hecho, sin obediencia mínima, la sociedad se rompe. Necesitamos reglas, semáforos, médicos, pilotos, instrucciones de emergencia, coordinación, confianza. Si cada persona cuestionara todo, todo el tiempo viviríamos paralizados. El problema no es obedecer, el problema es obedecer sin conciencia, obedecer sin revisar, obedecer sin preguntar quién se beneficia, a obedecer cuando tu cuerpo ya te dice que algo no cuadra. La obediencia sana coordina, la obediencia ciega entrega tu criterio, y tu criterio es una de tus defensas más importantes. La pregunta real no es si obedeces, todos obedecemos. La pregunta real es cuándo dejas de pensar. Ahí está el punto peligroso, porque una autoridad legítima puede explicarte. Una autoridad manipuladora exige prisa, silencio y culpa. Te dice que no hay tiempo, que no preguntes, que todos ya aceptaron, que si dudas, fallas, que si no obedeces, eres el problema. Esa combinación es poderosa. Urgencia, aislamiento, presión social, lenguaje técnico, responsabilidad desplazada. Cuando esas piezas aparecen juntas, tu cerebro entra en modo obediencia. Pero lo que nadie esperaba es que una simple pausa puede romper el hechizo. Una pausa de 10 segundos cambia mucho. 10 segundos para respirar. 10 segundos para preguntar. 10 segundos para decir, explícamelo. 10 segundos para pensar, ¿quién me está pidiendo esto? ¿Qué pasa si digo que no?
Esto tiene sentido. Me están presionando para no pensar. Parece poco, pero la obediencia impulsiva vive de la velocidad. Si reduces la velocidad, recuperas parte del control. Por eso los manipuladores odian las pausas, los estafadores odian que cuelgues, los sistemas abusivos odian que preguntes, las malas autoridades odian que compares, porque cuando piensas, la autoridad falsa pierde fuerza. Ahora viene el dato final, el más incómodo. En el experimento de Milgram, muchos participantes no continuaron porque fueran insensibles. Continuaron después de mostrar angustia visible. Algunos se reían de nervios, otros protestaban, otros preguntaban si podían parar, pero seguían presionando el interruptor. Eso significa algo perturbador. Sentirte mal no siempre te detiene. Tener dudas no siempre te salva. Saber que algo está raro no garantiza que desobedezcas. La verdadera diferencia no está solo en sentir incomodidad, está en actuar cuando la sientes, y eso explica muchas cosas de la vida diaria. ¿Cuántas veces alguien acepta algo que no quería, firma algo que no entendía, tolera algo que le incomodaba, calla algo que debía decir, o sigue una instrucción solo porque venía de alguien seguro? Ya la obediencia no empieza cuando te hagas una pequeña parte de tu juicio y te dices, seguro está bien, seguro ellos saben, seguro no pasa nada, seguro no es mi responsabilidad, pero sí hay una salida. No consiste en vivir desconfiando de todos, consiste en reconocer las señales. Cuando alguien te pide obediencia sin explicación, pausa. Cuando alguien usa urgencia para saltarse tu criterio, pausa. Cuando todos avanzan pero algo dentro de ti se incomoda, pausa. Cuando una autoridad parece más interesada en que no preguntes que en responderte, pausa. Porque la desobediencia más importante no siempre es rebelarse, a veces es simplemente preguntar. ¿Por qué? La obediencia hizo posible la civilización. Ya, pero la obediencia ciega hizo posibles algunas de sus peores tragedias. Y quizá la pregunta no es por qué obedecemos a extraños, quizá la pregunta es cuántas veces lo hicimos hoy sin darnos cuenta. Ahora te pregunto a ti, ¿recuerdas alguna vez en la que obedeciste algo solo porque alguien parecía tener autoridad? Déjalo en los comentarios, porque leer esas historias puede revelar más de nosotros que cualquier experimento. Si este video te hizo pensar, deja tu like y suscríbete para más historias sobre la mente humana, la historia y esas preguntas que nadie se hace hasta que ya no puede ignorarlas.